Bueno, el Espíritu Santo nos ha estado ministrando acerca de la necesidad de que volvamos a la provincia. Pero fíjense cómo anda este toque de queda y las restricciones. Se prohíben actividades en los lugares públicos, parques, lugares públicos, por un lado. Por otro lado, tenemos toque de queda comenzando a las 12. Sabe que nosotros hacemos esa invasión evangelística los días sábados. Pero supóngase usted, no podemos salir a la provincia día sábado porque hay provincias que para uno colocarse allá en esa provincia, uno casi llega a las 12. Entonces, eso limitaría en gran manera todas estas restricciones, todas estas toques de queda en la forma como se han implantado, nos limitaría. Entonces, ahí estoy visualizando un problema que se puede ir acercando y es que las autoridades de nuestras iglesias no concebirían que salgamos bajo el estado de cosas a los pueblos a evangelizar, porque le tendrían miedo a las autoridades. Se verían como violadores de las disposiciones que vienen del gobierno, del Estado. Entonces, eso quiere decir que para uno conseguir un permiso con las autoridades de iglesias, habría un problema para conseguir un permiso. Porque al ellos ceñirse estrictamente a las disposiciones de gobierno de Estado, podrían negar permiso a los grupos, a los hermanos para ir a provincia, porque ello implicaría entrar en riesgo de perder la parte del estatus, el estatus legal que con tanto trabajo, dicen algunos líderes, se ha conseguido, pero eso nos abocaría a una situación, porque por un lado el Espíritu Santo nos está demandando, fíjense, nos ha demandado que retomemos los cultos en los hogares, fortaleciendo a las familias que están débiles. Por otro lado, nos ha demandado que debemos ir a las calles a predicar a la gente. Ahora el Espíritu Santo nos está ministrando desde hace ciertos días que debemos abordar los trabajos en la provincia. Y uno se pregunta, nosotros tenemos disposición, pero tenemos que ir con el permiso de nuestros líderes mayores. Ahora, si esos líderes mayores no dan el permiso, estaríamos abocados a un problema. Yo digo esto a manera introductoria para pedirle que oremos al Señor para que nos guíe con su Santo Espíritu, y también oremos al Señor para que ponga el sentir, el querer como el hacer en el liderazgo de iglesia, para que cedan permiso. Porque óigame usted, una cosa le voy a decir, hermano y hermana. Nosotros aprendemos por la Biblia que tenemos una esperanza. Y esa esperanza es Jesucristo. Ay del creyente que pierda de vista esa esperanza, porque ¿en quién entonces va a cifrar su esperanza? ¿En el que ha de venir en lugar de Cristo? Lo que estoy diciendo es en serio, es muy serio. Nosotros estamos viviendo todavía tiempo llevable, pero se puede avecinar un tiempo donde el que se mete en temor o en miedo de las autoridades del Estado tendría problemas para hacer la obra del Señor, y nosotros por eso mandamos a orar. Porque quiero que cuando nosotros
salgamos a la provincia o volvamos, sea bajo la dirección del Espíritu Santo, sin pretender que no tengamos obstáculos. Porque nosotros leemos el libro de los Hechos, donde se recogen los acontecimientos del avivamiento de la iglesia primitiva. Y ellos nos enseñan que sería prácticamente imposible ponerse en la mano del Señor para, en medio de un avivamiento, para arrebatar las almas al enemigo. Entonces, esto, hermano, cuando el Espíritu Santo se derrame y cuando el avivamiento arranque, el que tenga miedo, quédese en su casa. El que tenga temor, quédese en su casa, porque el enemigo va a meterle miedo y amedrentar a creyentes. Con esto estoy diciéndole que debemos pensar, meditar sobre esto. Los días pasan, el tiempo del avivamiento se acerca. Dios nos está demandando. Conocemos que el gran parte del liderazgo está medio ciego, no entiende lo que está pasando. Y si no entiende, mucho menos va a comenzar a tratar de levantar el ánimo y la fe del creyente. Entonces, todo creyente que no se involucre en el avivamiento que Jesucristo va a enviar en breve, su esperanza va a saltar de Cristo a alguien. Yo no sé quién sería ese alguien. Y no sé cómo se sentirían creyentes que vean irse la esperanza de la mano y quedar sin esperanza en un mundo como está este. Bien, ya estamos en Lucas 24, versos 15 y 16, bajo el subtítulo En el camino a Emaús. Habían pasado los acontecimientos de Jerusalén, donde el Señor fue crucificado. ¿Y de qué manera? Entonces, ya el Señor había resucitado, se le había aparecido a unas cuantas personas. Y este pasaje de camino, en camino a Emaús, el Señor se le aparece a dos discípulos. Y oigan lo que dice, leo el 13 y el 14 para ubicarlo mejor. El 13 dice, y he aquí, dos de ellos, es decir, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Habla de la distancia. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban ellos dos y discutían ellos dos de las cosas que habían acontecido en Jerusalén, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Una pregunta. ¿Cuántos de nosotros a estas alturas tenemos los ojos velados? ¿Qué significa tener los ojos velados? Significa estar ciego espiritualmente. Significa no entender ciertos acontecimientos espirituales. Entonces, cuando el Señor dice, mas los ojos de ellos estaban velados, venían caminando junto al Señor, pero no le reconocían.
Y hoy, ¿cuántos de nosotros estamos caminando por años en el Evangelio, caminando con nuestro Salvador, pero no le conocemos? Entonces, de eso se trata el estudio esta noche, moviéndonos en medio de dos visiones, unos que entienden y que ven, y otros que no entienden y que no ven. Desde abajo hasta arriba, estoy diciendo, desde simples creyentes y miembros hasta los más encumbrados líderes de iglesias, líderes conciliares, líderes ministeriales, líderes departamentales. Lo que yo aseveraba ahorita en la introducción, decía, nosotros nos acercamos a tiempos difíciles en vista de que el Señor nos está demandando, pero tenemos muchos líderes evangélicos que no entienden aún lo que está pasando. Vamos a continuar leyendo en Lucas 24, verso 31. Dentro del pasaje que yo subtitulé por la Biblia, en el camino a Emaús, el verso 31, dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Estuve hablando ahorita que los dos discípulos iban rebrujados, hablando entre ellos dos, y luego se suma Jesús, pero ellos no lo conocieron. Ahora en este verso, el 31, dice, entonces le fueron abiertos los ojos. ¿A quiénes? A los dos discípulos. La pregunta es, ¿quién le abrió los ojos? ¿Quién les abrió los ojos? ¿Quién usted cree que abre los ojos del entendimiento? Jesucristo. De no abrirle Jesucristo los ojos a los dos discípulos, hubiesen continuado caminando con él sin conocerle, sin reconocerle. Pero el 31 dice, como ya leímos, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él, Jesucristo, se desapareció de su vista. Mas Jesucristo se desapareció de su vista. Hoy muchos de nosotros tenemos ciertos comportamientos que a veces ofenden al Señor, a veces dejan todo que desear frente al Señor, porque no se nos ha abierto los ojos, porque caminamos con el Señor, pero con ojos vedados. Entonces, a veces yo he dicho, si queremos tener entendimiento de las cosas que dice el Señor en las Escrituras, deberíamos orar al Señor para que Él abra nuestros ojos espirituales. Oiga bien, nuestros ojos espirituales, porque los ojos físicos los tenemos bien abiertos para ver cosas que a veces no convienen ver, cosas terrenales, cosas carnales, pero para ver las cosas espirituales necesitamos clamar al Señor para que en su misericordia, si a Él le place, nos abra, como hizo con los dos discípulos, los ojos espirituales y nos permita entender las cosas que no entendemos. Entonces pasamos a leer, para continuar, el verso 45. Aquí hay
otro subtítulo que dice: Jesús se aparece a los discípulos. Ya sabe cuál es la condición de Jesús. Jesús se aparece con cuerpo de gloria y los discípulos se encuentran en cuerpo carnal. Entonces es obvio que, salvo que tenga una visión espiritual de arriba, no va a poder reconocer a Jesús glorificado. El verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Había pasado algunas cosas. El verso 38, 36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, de estos acontecimientos que ocurrieron en Jerusalén, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y usted se pregunta: ¿y por qué se atemorizaron entonces? ¿Sabe por qué se atemorizaron? Porque sus casas estaban cerradas, la casa estaba cerrada, todas las puertas y ventanas cerradas. En aquel tiempo hubo un tiempo de persecución. Entonces los cristianos, para evitar problemas, se encerraban en su casa y cerraban puertas y cerraban ventanas. Cuando dice entonces, mientras ellos hablaban de esas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Por qué pensaban que veían espíritu? Precisamente porque ellos estaban encerrados y de repente se aparece él en medio de todos ellos, de pie, y le pone la mano y le dice: paz a vosotros. Entonces, asociaron ellos ese acontecimiento con que era un espíritu. Pero Jesús le dice, comprendiendo Jesús que en su mente existía la idea de que él era un espíritu, Jesús le dice: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a ustedes o a vuestros corazones estos pensamientos. Y el 39 le dice: miren mis manos y mis pies. ¿Qué usted cree, hermano, que le está queriendo decir? Le está queriendo decir: miren mis manos. Ustedes hacen mención de esos acontecimientos y miren mis manos. Esos acontecimientos que ustedes mencionan, que ustedes hablan, miren aquí mis manos. Están hablando de esa, de mis manos perforadas. Y miren mis pies perforados. Ustedes se encuentran hablando de esos acontecimientos. Y miren, yo les muestro para que ustedes entiendan, comprendan que yo mismo soy. Luego el Señor le dice: pongan sus manos aquí, en mis manos, en el hueco. Palpen mis manos, palpen mis pies. Y entonces le explica: un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Eso nos da una enseñanza, creo que lo dijimos el viernes pasado. El Señor dice que Él tiene carne y tiene hueso, que no lo comparen con un espíritu. Lo que le digo es que esa carne de Jesucristo y esos huesos no son como la de nosotros hoy, sino son espirituales, carne espiritual, huesos espirituales. Y nosotros vamos a tener un cuerpo como este. El 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo podían creer ni entender, están maravillados, el Señor le hace otra pregunta: ¿tienen aquí algo de comer? Y esa pregunta nos enseña a nosotros hoy, que estamos esperando a Jesucristo,
que allá arriba vamos a estar en cuerpo de gloria, con carne y hueso glorificado, pero también apto para comer alimentos, alimentos de los buenos, porque se supone que allá en el cielo todo lo que se brindará a la iglesia, a la novia de Jesucristo, serán cosas muy buenas. Entonces el Señor enseña con eso que allá arriba vamos a comer. Bueno, vamos al 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Nosotros hoy no podemos comprender todas las escrituras, salvo que el Señor nos abra el entendimiento. ¿Y cómo podemos hacer para que el Señor nos abra el entendimiento? Anoten una cita que dice Mateo 11, 27. Mateo 11, 27. Yo le he dado eso en estudio. Voy a recordarle de qué trata eso. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si uno muestra interés ante el reino de los cielos, de conocer al Padre, su carácter, su actitud, su voluntad, lo que le agrada, lo que no le agrada, si uno muestra interés en conocer eso, entonces uno estará de acuerdo con Jesucristo. Y entonces Jesucristo mismo nos enseñará, nos mostrará el carácter del Padre, nos lo enseñará. Y nosotros lo comprenderemos. Y no solamente comprenderemos el carácter del Padre a partir de ahí, de que el Señor nos los enseñe, sino que a partir de ahí vamos a conocer las profundidades del Evangelio, las profundidades de la palabra. Vamos a pasar ahora a primera carta a los Corintios, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo el verso 10 primero. Dije primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Dice lo siguiente. Bajo el subtítulo, ¿está dividido Cristo? Verso 10. Os ruego, que se traduce, les ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. ¿Sabe por qué el Señor sugiere que todos nosotros estemos unidos en una misma mente, en un mismo parecer? Esa es la parte de la voluntad de Dios, porque eso fue lo que enfatizamos ahorita en Mateo 11, 27. Que para nosotros conocer el carácter de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que no le agrada, nosotros debemos sincerarnos con Jesucristo. Una vez asincerado con Jesucristo, vamos a estar entonces unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El verso 12 dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, y yo de Cefas, y no de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado
Pablo por nosotros. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino Cristo y Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10, ya del 13 al 15 fue leído ya. Entonces vamos a continuar leyendo en la carta a los romanos, capítulo 9, versos 14 y 15. Romanos 9, 14 y 15. Dice el 14, ¿qué pues diremos bajo el subtítulo la elección del pueblo de Israel? 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y luego dice, en ninguna manera. El 15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí habla de la soberanía de Dios. Él se compadece de quien él quiere compadecerse, y también le da luz espiritual al que él le plazca, dale luz espiritual. Luz espiritual, entiéndase, entendimiento, discernimiento de espíritu. Así que no depende del que corre, no depende del que quiere, ni del que corre. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si usted no entiende algo de la palabra, hay otro hermano o hermana que lo entiende. ¿Por qué? Porque Dios manifiesta su soberanía de esta manera. Tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia. A quien quiere abre el entendimiento y a quien quiere le cierra el entendimiento. Entonces, no depende, repito, del que quiere ni del que corre. ¿Y de qué es que depende entonces? Si no es del que quiere o del que corre. Depende de Dios y de quien él tenga misericordia. Entonces, vamos a leer en San Juan, capítulo 9. Evangelio de San Juan, capítulo 9. Y vamos a ver qué dice San Juan, capítulo 9. Dice lo siguiente. Capítulo 9, verso 39. 9:39. Bajo el subtítulo ceguera espiritual. Así es como se llama cuando un creyente no puede entender algunos aspectos de las escrituras. Ceguera espiritual. Entonces, 39 dice, dijo Jesús, para justicia, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Usted se pregunta, pero ¿y qué es lo que el Señor quiere decir con eso?
El Señor está hablando a los judíos, a los discípulos, entre los cuales habían mucha gente, entre ellos fariseos. Y el Señor le dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven las cosas espirituales comiencen a verla, si me aceptan a mí. Y los que creen que ven las cosas espirituales comiencen a darse cuenta que no la ven y que no la entienden. Y hoy puede pasar lo mismo con mucha gente en el mundo a quien uno les predica. No van a entender. Y aún muchos creyentes dentro de la iglesia no pueden entender ciertas cosas, ciertos aspectos, porque tienen los ojos espirituales muy engrosados, los oídos muy pesados para oír espiritualmente y para ver espiritualmente. Entonces, eso se llama ceguera espiritual. Continuando, en San Mateo 15, vamos a ver San Mateo 15, ¿qué es lo que nos dice? Dice 15, verso 14, bajo el subtítulo, lo que contamina al hombre. Ya saben que el Señor se encuentra explicando lo que contamina al hombre. Y dentro de ese contexto, dice el verso 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Se refería a los fariseos. Los fariseos no podían bajo ningún concepto entender las cosas que emanaban de la mente divina de Jesús. Apenas la podían entender terrenalmente, carnalmente. Hoy pasa muchas veces así. Entonces el Señor le está diciendo a los fariseos y a los discípulos y a los que se juntan con él, son ciegos, refiriéndose a los fariseos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, es decir, si un fariseo considerado líder y sabedor de la palabra guiare a algún discípulo que no conoce la palabra o que cree que la conoce, el discípulo terminará como el maestro líder ciego fariseo. Ciego, líder fariseo ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y eso es lo que está sucediendo en algunos ámbitos, hermanos, del pueblo de Dios. Que si unos son ciegos y otros se encuentran escuchando a los ciegos y el ciego le está instruyendo, ¿qué es lo que cree que va a aprender el instruido? El instruido va a aprender a caminar a ciega como a ciega camina quien le instruye. Y es lo que el Señor habla aquí. Usted se está dando cuenta de lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Es esto una realidad? Hoy podemos contactarla, hoy podemos verla con mucho lamento. Voy a repetir un ejemplo que puse en un estudio anterior. Conocí un líder evangélico de muchos años en la ley del Señor. Y uno piensa, pero estos líderes de tantos años ministrándole al pueblo, tantos años, deberían saber estas cosas. Porque estaba sugiriendo a que las autoridades mayores pusieran a disposición del Estado
los templos para que facilitarle al Estado, al gobierno, facilitarle prestándole los templos para vacunar a la gente. Pero ¿y quién le ha dicho a este líder que la iglesia tiene su esperanza puesta en las vacunas? Cuando uno escucha eso, no quiere caerse para atrás. Uno dice, pero por Dios, ¿y qué le pasa a tantos líderes que a pesar de tantos años liderando están más ciegos que nunca? Eso es un misterio. Por eso hemos titulado este estudio Caminando entre dos visiones, la espiritual y la terrenal. Y yo recalco, no, como dice Pablo a los creyentes de la iglesia a quien le escribió esta carta, no se trata de quien corre, de quien quiere y de quien corre. No se trata de quien quiere y de quien corre. Sabemos creyentes evangélicos que creemos que por el tiempo que tenemos metido en las iglesias, ya eso es un aval. Bueno, si ha caminado en la voluntad de Dios, sí constituye un aval. Bueno, si ha explicado la palabra como está ahí, tal como está ahí, sí constituye un aval. Pero si ahora no entendemos lo que está aconteciendo en el ámbito espiritual, eso es la muestra más clara de que hemos pasado muchos años casi en balde, porque no entendemos nada. Y si suena la trompeta y el que no entiende se queda, ¿cuál va a ser la esperanza de los quedados? Desde el más pequeño hasta el más grande, y desde el que menos tiempo tiene hasta el que más tiempo tiene. Que Dios nos ayude. Bueno, continuamos en Mateo. Ya leímos 15, verso 14, y ahora vamos a leer el verso 16. Dice Jesús, el 15, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. 16, Jesús le dijo, ¿también ustedes son aún sin entendimiento? ¿Qué cree que significa esto? Esta pregunta que el Señor le hace a Pedro. Ustedes andan conmigo y aún ustedes no tienen entendimiento, son como los otros que no andan conmigo. La pregunta, ¿se estará dando eso hoy en la iglesia? Ahora pasamos al capítulo 16. Vamos a leer dos versos. Capítulo 16 de Mateo, a leer dos versos. O tres. Bajo el subtítulo, la confesión de Pedro. El Señor pregunta, ¿quiénes creen ustedes? ¿Qué concepto tienen ustedes de mí? Entonces, le contesta Pedro, a la pregunta que hizo el Señor. La gente dice por ahí una cosa y otra. ¿Y ustedes qué dicen acerca de mí? ¿Quién decís que yo soy? ¿Quién decís que soy yo, el Cristo, el Hijo de Dios viviente? Entonces le respondió, vamos a leerlo de arriba para que se entienda mejor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres
¿Qué es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. El verso 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Aquí aclara quien contestó, Simón, Pedro, hijo de Jonás, que había dicho, tú eres el Cristo. El Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Quiere decir que en la carne y en la sangre no se revela las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo que se revelan las cosas espirituales? Vamos a escuchar qué sigue diciendo el Señor. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él te lo reveló. Ahora entendemos el por qué Jesús sugirió quien quiera conocer el carácter del Padre, es decir, cómo es el Padre, qué cosa le agrada, qué cosa no le agrada, asincérese conmigo, camine junto conmigo, enyúguese conmigo, sea manso como yo. Y entonces le enseñaré, le mostraré el carácter del Padre. Pedro había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo llama Jesús a los que les son revelados las cosas íntimas de Dios? Bienaventurados. ¿Qué hay que hacer para que Dios revele esas cosas a uno? Hay que hacer lo que sugiere San Mateo 11, 27 al 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, mi carga ligera, llevadla, enyúguense conmigo, caminen conmigo enyugados. Eso sugiere caminar enyugado con Jesucristo, sugiere seguir el camino de Jesús, seguir las huellas de Jesús, seguir el pensamiento de Jesús, seguir el comportamiento de Jesús. Cuando uno sigue eso, sin uno proponérselo, está siendo formado en su carácter y está teniendo una actitud como la que tiene Jesús. El Señor le llama bienaventurado. Al creyente hoy que tiene entendimiento, tiene discernimiento, comprende las escrituras porque el Espíritu se le enseña. Según Jesucristo es bienaventurado. Pero ¿por qué el Señor no le da el entendimiento a todos los líderes? No, porque el Señor es soberano. Y no se trata de quien quiere el entendimiento y de quien corre a buscar el entendimiento. Se trata de que Dios está evaluando a su pueblo. Entonces, todos aquellos miembros del pueblo que obedecen al consejo de su Hijo Jesús, en el sentido de que sean mansos y humildes como yo, en el sentido de que caminen conmigo y lleven la carga, porque mi carga es ligera y poco pesada. En el sentido de que enyúguense conmigo y entonces yo le mostraré el carácter del Padre. Todos esos requisitos son los que expone el Señor Jesucristo para recibir el discernimiento, el entendimiento de las cosas que el Señor nos dice.
Por último, Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18. Verso 17 al 19 para terminar. Dice el 17 bajo el subtítulo nombramiento de jueces. Entonces, 17, entonces el suegro de Moisés, llamado Jetro, que no era parte del pueblo hebreo, sino miembro o jefe en una tribu diferente a al pueblo de hebreo. Pero que Moisés se ligó con ellos porque escogió mujer de las hijas de este hombre. Entonces Jetro, el suegro de Moisés, le dijo: no está bien lo que haces, Moisés. Oiga usted, Moisés, que había sido formado, Dios había trabajado con Moisés 40 y 40 años, formándolo en diferentes culturas. Y ahora lo está usando como líder por un tiempo considerable. Y Dios envía a este miembro de esta tribu que no sabe quién es Dios, ni mucho menos pertenece al pueblo de Dios. Pero a Dios le plació usarlo para decirle esto a Moisés y de paso probar a Moisés. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que hace. 18. Le sigue diciendo el suegro o Jetro a Moisés. 18. Desfallecerás de todo. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está conmigo. Imagínese usted, ¿qué le diría Jetro a los líderes hoy de este pueblo? Por eso el pueblo pudiera estar desfalleciendo. Porque viene un particular y a ese particular Dios lo usa para destacarle a Moisés en que él se encuentra fallándole a Dios. Y sigue diciendo: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo que es demasiado pesado para ti, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. 19. Oye ahora mi voz, le sigue diciendo Jetro a Moisés. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Oye eso, y Dios estará contigo. ¿Qué le está diciendo Jetro a Moisés? Implícitamente le está diciendo: Dios no está contigo, Moisés. ¿Y por qué Dios no está contigo? En lo que tú haces, Dios no está contigo porque lo está haciendo de manera incorrecta. Oye ahora, Moisés, lo que tú debes hacer para que Dios esté contigo. Ese es el mensaje. Lo que le está diciendo Jetro de parte de Dios a Moisés. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Estás tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y el 20 dice: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deben andar y lo que hay y lo que han de hacer. Eso es simplemente todo lo que los líderes evangélicos debemos hacer. ¿Qué cosa? Voy a repetirlo. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Eso es simplemente lo que el pueblo de Dios espera de sus líderes, que le enseñen la palabra,
que le enseñen las leyes, que le enseñen por dónde deben andar, cómo deben caminar. ¿Está ocurriendo eso hoy? Voy a dejarlo hasta aquí. El tema entre dos visiones. Voy a estar saludando desde la derecha hacia la izquierda a Enrique, a Anderson, Dios les bendiga a esos jóvenes, a Eduardo Pérez, a Rafael Mañón, a Victoria, a Vianela Jiménez, Ariel Jiménez, Dios les bendiga a todos ustedes, a Alejandro Mañón, a Ana, a Jocelyn Jiménez, a Brani, a Francisco García, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Félix Valdés, José Andrés Peña, Andrés Bonilla, Veneranda, la hermana de México, Adonis Almanzar, Dios les bendiga a ustedes. Estoy saludando a la hermana Luisa Nivar, a Aridia, David Ariel Jiménez, Carlos y Milagros Malagón, Carlos Malagón y Milagros. Dios les bendiga. Dios bendiga a Maridalia Cordero, Dios bendiga a Joel Lluvere, Dios bendiga a Zubeida Peña, Dios bendiga a Esperanza Santo, Dios bendiga a Gregory Fría, Dios bendiga a Rosa, Dios bendiga a Ramón y Rosana, Dios bendiga a Daniel Ventura, Dios bendiga a Eduardo Pérez, yo creo que lo había mencionado, Dios bendiga a Santo Ten y a los dos hijos, Isaac y Santo. Dios bendiga a Enrique, ya lo saludé. Dios bendiga a Wilma Montero. Dios bendiga a Juan Carlos Paredes. Dios bendiga a Jacqueline Olivo. Dios bendiga a Glenis y a Susana. Dios, ya yo mencioné a Joel